Damas y caballeros, solicitamos por favor ocupar sus asientos. Muy buenas tardes. Desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, es de grato placer que todos ustedes se encuentran aquí, que estemos disfrutando de este manjar de conocimiento, que al final del día ayuda a que nuestras sociedades sean mejores. Para nosotros esta tarde es muy importante que todos ustedes presten la debida atención a estos temas que están en auge de la vida nacional e internacional. Con ustedes ahora estará el señor Viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Genaro Rodríguez Martínez, quien estará presentando al próximo disertante. Con ustedes, recíbanlo con un fuerte aplauso. Señoras y señores, buenas tardes a todos, a todas, honorables investigadores, académicos, profesores, estudiantes, público en general, rectores. Para el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, marcadamente para el ministro Franklin García Fermín y para quien habla, es un gran honor presentar en el marco de este 19º Congreso Internacional de Investigación Científica al doctor Emilio Mínguez Torres, el cual es un catedrático e investigador consagrado de toda una vida. El doctor ha sido seleccionado para que nos presente en la tarde de hoy una conferencia magistral que entendemos que será totalmente importante e interesante. Su formación intelectual es totalmente lúcida en su área del saber y va desde ingeniero industrial, graduado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, hasta ser profesor titular y catedrático de esa indicada institución educativa. En la actualidad, el doctor Mínguez se desempeña como rector de la Universidad del Caribe y como presidente de la Sociedad Nuclear Española y de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, además de ser vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de dicha ciudad. Es además miembro del Comité de Expertos de Comunicación e Información del Consejo de Seguridad Nuclear desde el año 1922. Entre sus actividades de investigación se encuentra la de representante español en el Grupo de Estudio de Fusión de la STOA del Parlamento Europeo, comprendido en el período de 1989 al 1990. También es investigador principal en el proyecto NATO sobre plasmas de aluminio con la Universidad de Florida desde el año 1992 hasta el año 1994. También ha sido organizador de varios talleres internacionales, conferencias científicas, incluyendo el 7º Taller Internacional sobre Física Atómica para Fusión impulsada por iones
en el año 1985 y el cuarto taller internacional sobre cálculo de opacidad y comparaciones de códigos en 1987. También sus méritos como investigador. Es investigador principal del proyecto europeo sobre espectroscopia de rayos X en plasmas, liderado por Lully 1993-97, y es miembro del Comité Científico y Grupo de Expertos Europeos Internacionales, incluyendo el artículo 31 del Tratado Euratom 1998 y 2004. El doctor Emilio Mínguez Torres, reconocido académico investigador, es autor de más de 200 artículos en revistas científicas indexadas y además es director de 15 tesis doctorales. Ha dirigido 15 tesis doctorales. Además, ha sido invitado especial en varios centros de investigación y de universidades de renombre, tales como el Banco de Datos OCDE, NA y del Instituto Lebedev, Laboratorio Rutherford, entre otros. Su experiencia como investigador se reconoce también en cuanto es profesor invitado y conferenciante en diversas instituciones, incluyendo la Universidad Politécnica de China, la Universidad Politécnica de San Petersburgo en Rusia, el Instituto Balseiro de Argentina, la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, el Instituto Avanzado de Ciencias y Tecnología coreano y el Tecnológico de Monterrey en México. Señoras y señores, distinguidos académicos, académicas, hemos escuchado las credenciales profesionales de un investigador tan destacado, con impacto no solamente en sus investigaciones en Europa, sino que ha desarrollado una excelente relaciones a nivel internacional con pares de su área del saber. Señoras y señores, repetimos que para nosotros ha sido un gran honor presentar en la tarde de hoy, en el contexto de este 19 Congreso Internacional de Investigación Científica, a una personalidad de la ciencia como es el doctor Mínguez. Señoras y señores, recibámoslos con un cerrado aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un honor y además felicitar al Ministerio de Investigación Científica y Técnica por la organización de este Congreso Internacional en el nombre de su ministro, el doctor Franklin García Fermín, y agradezco al viceministro la presentación, al doctor Genaro Rodríguez, que esté aquí para hacer esta presentación. Bienvenidos a todos los que están aquí para escuchar. Espero estar al nivel correspondiente y también a todos los que nos estén escuchando en la vía online. Mi conferencia, aunque tiene un título que es el que aparece aquí, de energías renovables y energía nuclear para la descarbonización, tiene varias direcciones. En definitiva, está englobado en aquellas cuestiones que tienen que ver con la gobernanza, que tiene que ver con la sostenibilidad y que tiene que ver con el medio ambiente. Es decir, que es muy transversal. Por lo tanto, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero sí voy a dar una información. Llevo 50 años trabajando en este tema, pero no voy a hacer ningún tipo de proselitismo de la energía nuclear. Lo único que voy a hacer es informar. Trabajar 50 años en una cosa que uno cree, realmente uno está enamorado de ello. O sea, es decir, esto es como tener una esposa 50 años. Y obviamente ha sido mucho trabajo, pero que realmente en este momento
la energía, por ejemplo, la energía nuclear ha pasado por diversas fases de altos y bajos, pero en este momento, como voy a demostrar, está siendo uno de los objetivos de muchos de los países que en muchos momentos no tienen experiencia en el campo nuclear. El punto de partida es el siguiente. Como ustedes saben, desde el año 2015 y anteriormente, donde se celebró la COP21 en París, se especificó que había que ir a reducir la temperatura para el cambio climático, con una serie de objetivos que estaban más o menos en el año 2030, 2035 y 2050. Por eso muchas veces se habla de objetivo 2030. Y como pone aquí, ha habido obviamente una serie de decisiones, sobre todo en la última COP, en la COP28 que tuvo lugar en noviembre en Dubái del año pasado, donde se tomaron una serie de decisiones que están aparentemente puestas ahí. Hay muchas más, pero estas son las que nos implican en este momento para entender que el mundo se está moviendo sobre las energías renovables fundamentalmente y con un soporte adicional. Entonces, para llegar a esos valores que aquí se aparecen, de que realmente tenemos que reducir bastante las emisiones de CO2, tenemos que ir a, fundamentalmente, utilizar los recursos naturales, como no puede ser de otra manera, porque en definitiva son recursos que los tenemos ahí. Unos países los tienen más que otros, pero los tenemos ahí. Y, por tanto, este es el punto de partida. Es decir, tenemos esas conclusiones y, por tanto, la agenda que voy a tratar, digamos, el panorama que voy a tratar es ver solamente algunas de esas conclusiones muy rápidamente de la COP, ver cuál es la situación que tenemos en este momento de demanda de energía y de emisiones, un poco la proyección hacia el año 2035 y a partir de ahí entrar un poco en materia con la parte correspondiente de lo que son las energías renovables y cómo las nuevas innovaciones en reactores están siendo el complemento, por decirlo de alguna manera, a esas energías renovables. Bueno, la conferencia de las partes que aparece ahí, vemos obviamente que el director general o el secretario general de Naciones Unidas dice que realmente aquellas energías que utilizan combustibles fósiles se van a tener que terminar. Esa es la primera de las conclusiones. Y a partir de ahí se especifica que para el año 2030 tiene que haber una reducción de emisiones del 40 y tantos %, 43 que pone por ahí, y que en el año 2035 serían del 60 y en el año 2050 emisiones cero, lo que normalmente se conoce con el net cero, es decir, que no va a haber emisiones de CO2, solamente en ese aspecto. Para lo cual, en el año 2030, lo que proponen es triplicar la potencia instalada en el mundo en general de las energías renovables, que también se intensifiquen aquellas energías emisoras que no son emisoras de carbono, de CO2, como son energías renovables, digamos la eficiencia energética, la captura de carbono y las energías nucleares. Y la conclusión final es eliminar todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles. Esto no deja de ser, digamos, un cambio importante, pero ¿están todos los países dispuestos a hacer eso mismo? Porque esto no es una situación SARP, es una situación puntual, es una situación que tiene que ir con una transición desde aquí hacia el año 2050. Y eso supone invertir en medios, digamos, es un cambio muy importante de toda la estructura energética del mundo. China, por ejemplo, no está dispuesta a cumplirlo en el año 2050. Ya ha dicho que tiene que ser en el 2060, es decir, que da unos 10 años más. ¿Por qué? Pues porque todos esos cambios que en este momento están con combustibles fósiles, todos los productos que vayan a haber
obviamente hay que hacer una serie de inversiones, tiene un coste adicional y los productos finales son importantes. Pero tenemos que pensar que para llegar a todo eso tenemos que abastecer todos estos aspectos que todos los tenemos en la mente. Tenemos en la mente la movilidad eléctrica, que está más o menos evolucionando. Tenemos una industria pesada que necesita energía eléctrica o energía en general. Tenemos todo lo que tiene que ver con la parte residencial, donde vivimos. A todos nos gusta llegar a casa y tener la luz encendida o tener combustibles para calentarnos o para el aire acondicionado. Servicios municipales, todo lo que tiene que ver con recogidas, todo lo que tiene que ver con efectos de reciclado y muchos otros aspectos. También los servicios públicos, todo lo que son movilidad de transportes públicos, aeropuertos, combustible para los aviones y otra serie de servicios. En los sitios donde hay puertos también todo el suministro que tiene que haber. Y luego un amigo que nos ha salido últimamente, que es la inteligencia artificial. Y muchas de las previsiones que yo voy a poner son, digamos, establecidas sin haber tenido en cuenta este uso masivo que está apareciendo de estos 2 o 3 o 4 años, aunque la inteligencia artificial se conocía de hace tiempo, pero que realmente va a hacer muchos cambios, como luego comentaré. Esto va un poquito lento. Pero debemos de evitar todos estos resultados. Evidentemente, esto es lo que nos lleva el cambio climático y si queremos que estos no sigan apareciendo, tenemos que tomar medidas. ¿Okay? Es decir, digamos, todos los combustibles fósiles, la desertización, las grandes lluvias y luego los hielos que se están descongelando. Pero este es el porcentaje que tenemos en este momento de consumo energético. Como ven ustedes, el 60 y tantos % lo hacemos con combustibles fósiles. Este es el momento actual, mientras que el resto es el 30 y tantos % de combustibles que no utilizan o que no emiten CO2. Todo eso hay que cambiarlo. Y estamos en el año 2024. Nos quedan relativamente casi 25 años para poder llegar a que toda esa tarta sea realmente debida a combustibles que no emiten CO2. Y este es el consumo energético que se está produciendo por regiones hasta el año 2022, donde vemos que prácticamente casi todos los países han tenido un consumo muy parecido, pero solamente la parte de Asia es la que está creciendo, que es la franja que tenemos ahí en el medio. No sé si se podrá ver con el puntero, que es esta parte de aquí. Esta parte de ahí es la parte correspondiente a Asia. Lo mismo ocurre con la parte, perdón, no sé qué pasa. Lo mismo ocurre por el consumo de energía eléctrica, teniendo en cuenta que hay muchos habitantes del planeta que no tienen acceso a la energía eléctrica y es de esperar que en los próximos años ese número de 760 millones se pueda ir reduciendo de alguna manera. No sé por qué va esto tan lento. Las emisiones de CO2 por regiones prácticamente se han mantenido a pesar de que en la llamada que hubo en el 2015 prácticamente no se ha modificado sustancialmente. Vemos ligeras variaciones en las distintas regiones, pero prácticamente se han ido manteniendo. Es decir, que esa llamada a la reducción no ha sido, salvo algunos casos específicos,
en Europa prácticamente, que es la parte oscura, la primera que aparece en todas ellas, se ha reducido un poquito, pero no mucho. Y vemos que las emisiones de CO2 prácticamente en gramos de CO2 equivalentes por kilovatio hora, prácticamente se centran justamente en esas energías que estábamos comentando, que son las de los combustibles fósiles. Y en esta parte de aquí es donde nos tenemos que mover desde el punto de vista de tener un mix energético más equilibrado para no tener ese tipo de emisiones. Con respecto al futuro, que es la siguiente, vemos que la demanda prevista para el año 2035 prácticamente sube un porcentaje de 12.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 16.730 millones de toneladas equivalentes de petróleo, donde los que más varían son China, la India, justamente, que son los países que más están demandando energía. El resto prácticamente se mantiene, es decir, todos los países que son del resto de la OCDE también aumentan un poquito, de que no son de la OCDE, y la OCDE es el único de los países que suele bajar. Países de la OCDE, me imagino que todos ustedes saben cuáles son prácticamente Norteamérica, toda Europa o parte de Europa, también Nueva Zelanda, Australia y parte del Pacífico. O sea que, en definitiva, la demanda de energía va a crecer. La demanda de energía eléctrica, si hablamos de energía eléctrica, vemos que en el año 2030 está previsto que sean del orden de 30.000 teravatios hora y eso se va a duplicar prácticamente hacia el año 2050, como consecuencia de muchos de los aspectos que comentaba al principio, la movilidad eléctrica y sobre todo porque casi todo el mundo está pensando en la electrificación, pero la electrificación obviamente con energías renovables, con energías limpias, si no estamos haciendo cosas que realmente son insostenibles. ¿Okay? El consumo energético de las redes, que esta es la gran, digamos, incógnita, o por lo menos lo que puede llegar a hacer algunos cambios de las predicciones que estaban previstas del año 19, el 20, 21 y recientemente, sobre todo por la Agencia Internacional de la Energía. Una foto de Instagram consume aproximadamente ¿cuántas bombillas? Vamos a suponer que sean unas bombillas de 80 vatios o 100 vatios, prácticamente durante 24 horas. Todas las que nos estemos mandando en este momento, pues estamos ya consumiendo. Amazon está poniendo sus centros, todos sus servidores, los está moviendo prácticamente de California, lo está moviendo a Pensilvania. Razón, necesita mucha refrigeración y necesita electricidad, ¿okay? Pero sobre todo tener una temperatura no muy alta. Inclusive, como pone ahí también, Google tiene acuerdos que está tratando de hacer con Noruega para trasladarse allí. Es decir, ese consumo energético va a ser muy alto, porque refrigerar tiene que tener sistemas de movimiento para poder refrigerar, obviamente, y por otro lado está la parte eléctrica. Por tanto, pensemos que la inteligencia artificial, yo tenía puesto ahí una cosa, pero la he quitado al final, y es que la inteligencia artificial igual nos da la solución final para el cambio climático, pero de momento vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, yo me he atrevido a poner la matriz energética de la República Dominicana sin entrar en más detalles, solamente para que vean ustedes que esta parte de todos los combustibles que tenemos ahí arriba son combustibles fósiles. Por tanto, pero esta es una imagen que aparece en muchos países. Yo solamente la he puesto siempre que tengo la oportunidad de dar alguna conferencia en algún sitio, trato de sacar los datos energéticos del país. De esto habría que hablar mucho más en detalle, obviamente, pero esto es una foto que nos puede servir justamente para ver que tenemos que ir cambiando también un poco algunos aspectos. Bueno, pues una vez visto este panorama, tenemos que ver qué energías
son las que realmente van a hacer que podamos tener esa transición energética y llegar a una descarbonización. Aquí hay una serie de ellas. Yo me voy a fijar solamente en lo que era el título, energías renovables, reactores nucleares, porque ahí pone sistemas híbridos. Cuando hablamos de sistemas híbridos, hablamos de energías renovables con baterías. Haría algún comentario de las baterías, combustibles alternativos, captura de carbono, el hidrógeno. Lo he puesto ahí un poquito, simplemente para ver que realmente también el vector hidrógeno es una de las alternativas importantes que vamos a tener en el futuro. Y la parte de almacenamiento de hidráulica está ahí, es decir, los embalses es una parte de almacenamiento energético. También las centrales de bombeo, que son las que sirven fundamentalmente para no perder el agua y poderlo recuperar. Pero cuando hablamos de otro almacenamiento en baterías, eso todavía tiene un recorrido importante que hacer, como vemos aquí. Pero desde el punto de vista geopolítico y de lo que tienen que tomar en cuenta los stakeholders, los que tienen que tomar decisiones, de cuál es el mix energético que tiene que tener cada uno de los países, tenemos que asegurar seguridad de suministro. En primer lugar, combustible que viene, en el caso de que sea importado. Facilidad de suministro. Todos tenemos, cuando llegamos a casa o cuando estamos en un centro como este, que funcione todo adecuadamente. Eso es lo que es la fiabilidad del suministro. Es decir, que no tengamos ningún tipo de apagón y, por tanto, esa es una de las partes importantes. La parte de competitividad, y esto afecta a las familias. La parte de competitividad es importante, es decir, el precio del kilovatio hora de la electricidad nos afecta, obviamente, muy fuertemente a los bolsillos. Si realmente tenemos unas energías que van variando en el mercado, como ha pasado con la guerra de Ucrania, el precio del petróleo, el precio del gas va variando, eso altera no solamente el precio de la electricidad, sino también los precios de los productos que se fabrican como consecuencia de utilizar electricidad. Todo afecta a esa cadena final. Por tanto, la energía que tengamos tiene que tener unos precios competitivos y, a ser posible, lo más bajos posibles. Y luego la parte del respeto medioambiental. Por supuesto, estamos hablando de esa parte sostenible. Pero también hay una última, que es protección de los recursos naturales. En muchos países hay muchas protestas por los paneles solares, porque los paneles solares afectan a la agricultura. Uno los pone y afecta a la agricultura. Estoy hablando, por ejemplo, de España y de algunos países de Europa, afecta a todo eso. Por tanto, también hay que mantener los recursos naturales. Es decir, que eso también está afectando. Las energías limpias de emisiones, bueno, simplemente pasar un poco por ahí rápidamente. Todos ustedes saben cómo funciona un generador eólico, es decir, necesitamos viento, cómo genera un parque solar, si es termosolar o es fotovoltaico. Realmente lo único que necesitamos es irradiación y una instalación. Pero esas energías son intermitentes. Cuando no hay sol, no hay irradiación. Cuando no hay viento, no hay movimiento de los aerogeneradores. Y por otro lado, la instalación de esas instalaciones depende de los emplazamientos donde realmente más sopla el viento o más sol hay. Los factores de capacidad, que por ahí es el número de horas que realmente están funcionando o produciendo energía eléctrica de media en el mundo. Posiblemente aquí en el Caribe y en la República Dominicana y en Arabia el sol es tiene más horas de irradiación, pero en otros países como puede ser Noruega, Dinamarca, los países nórdicos y los países cerca, o Canadá y demás, y también en el norte de... Bueno, yo me he ido un poquito de... por tanto, eso varía. El almacenamiento, como digo, las baterías tienen, sobre todo las de alta capacidad de almacenamiento, tienen que desarrollarse mucho más.
Sobre todo tienen problemas de seguridad. Cuando hay un incendio o una explosión, realmente hay problemas. El hidrógeno, bueno, pues ahí vemos las necesidades que puede haber prácticamente en el año 2030, son del orden de 80 millones de toneladas de hidrógeno, y eso se puede multiplicar o por 3 o multiplicarlo por 5, como aparece. Ahí aparece un rango en función de cómo vaya a evolucionar el tema de las baterías de hidrógeno y de otros usos del hidrógeno, como luego veremos en una transparencia. En el caso de la energía nuclear, tiene mayor fiabilidad, trabaja en base, por tanto es un complemento importante para las energías renovables cuando no funcionan o cuando realmente es intermitencia. Generalmente el factor de capacidad está por encima del 90%. En el caso que más reciente conozco es el caso de España. En los últimos datos estaba prácticamente en el 90%. Eso quiere decir que 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, el total de todas esas horas, el 90% están funcionando. ¿Okay? Y en algunos casos están funcionando al 100%, pero en algunos casos paran para recargar el combustible. Por otro lado, tenemos la superficie que realmente ocupa un reactor nuclear con respecto a un parque eólico o con un parque solar, pues es completamente diferente para la misma potencia instalada. Eso también lo comentaba anteriormente, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si todos ustedes saben lo que es una central nuclear. Bueno, pues tendré que dar algún diplomado en algún momento. Se me ha ocurrido dar un diplomado, solamente muy general. Bueno, una central funciona con lo que hay abajo. Realmente es una reacción nuclear que se produce en uranio. El uranio es, como luego veremos, muy abundante. Los neutrones inciden sobre los átomos de uranio, produce una fisión, es decir, una partición, se emiten neutrones y eso da lugar a una reacción en cadena, y al final lo que va a ocurrir es que en esta parte de aquí es donde está el combustible, aquí metido está el combustible, en esta vasija. Esto es un recinto de contención, esto se refrigera por un refrigerante que puede ser agua, que puede ser sodio fundido, también plomo fundido, o un gas como el helio. Eso va a una turbina, que puede ser una turbina de vapor o una turbina de agua, dependiendo de si es agua evaporada. Eso va después a un condensador y externamente tenemos una refrigeración con un río, con un lago o con unas torres de refrigeración. En definitiva, es una central térmica típica de carbón o de ciclo combinado, pero el combustible es un combustible nuclear formado fundamentalmente por uranio. Aquí vemos un ejemplo de dos reactores. Aquí tenemos, estos son los dos reactores, y aquí tenemos toda la instalación. Yo tengo que decir que he estado 3 veces dentro de esos edificios. El pelo se me cayó simplemente porque es una cuestión de ADN, no es una cuestión de que haya estado irradiado. Si hubiera estado irradiado, no estaría aquí seguramente ahora mismo hablándoles a ustedes. Fue por una serie de razones que sería largo de explicar. Bueno, esto es una central nuclear. Y no sé cómo. El número de reactores que hay, la potencia instalada que hay en el mundo, vemos que hay 447 reactores funcionando en 30 y tantos países. Hay 58 reactores en construcción, muchos de ellos en estos países que tenemos ahí. China prácticamente tiene previsto de aquí a 20 años casi poner 2 reactores en funcionamiento al año, ¿vale? Luego hay una serie de ellos que están, normalmente la vida de estos reactores estaba prevista para 40 años, pero hay muchos ya que se han dado la licencia para funcionar más tiempo. Y luego hay del orden de unos 100 en diseño, algunos ya, digamos, comprometidos con contratos con distintas empresas de distintos países. Esta es, de toda la energía eléctrica que se genera en el mundo, el 11% procede de energía nuclear, lo cual evita aproximadamente 1/3 de las emisiones de CO2
en el caso de que estos reactores no estuvieran funcionando. En el caso de la Unión Europea tenemos ahí que es un 25%, en Estados Unidos la energía eléctrica generada es del 20%, en España es del 20%, ahí pone 21,17%, está casi en 21%, y en los países de la OCDE es 21,4%, y China vemos que es muy pequeña. ¿Por qué? Porque tiene muchas centrales de carbón. Por eso tienen que ir cambiando todas esas centrales si quieren llegar a ese proceso de descarbonización. Y el objetivo, según realmente la COP, es prácticamente multiplicar por 3 el número o el porcentaje y llegar a un 25% si queremos llegar a la net cero conjuntamente con las renovables. Recursos de uranio. Recursos de uranio hay muchos. Aquí tenemos una figura aquí abajo, donde Australia es el país que más uranio tiene del mundo. Luego está Kazajistán, está también Canadá, Namibia, Níger, o sea, en África. Y esos son recursos naturales. Pero hay que tener en cuenta que el combustible que sacamos de los reactores, la energía que se ha obtenido es solamente el 3%. Por tanto, aparece ahí lo que se llama reciclado del combustible. Es decir, ese combustible se saca, se hacen una serie de actuaciones y se puede volver a utilizar en los reactores. Y luego hay otro combustible, que no es el uranio, que es el torio y que hay muy abundante en la naturaleza. Alguien me dijo que aquí en la República Dominicana hay algo de torio, pero yo no lo he explorado. Y ese es un combustible de futuro que los chinos están utilizando ese torio justamente en un tipo de reactores que sería un poco largo de explicar. Bueno, ese es el proceso para llegar a esos elementos combustibles. Esto va retrasando. Proyectos innovadores de energía nuclear. Y aquí tenemos una serie de ellos, reactores modulares, microreactores, fusión. Bueno, este es un reactorcito de 12 megavatios que yo tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en ese centro, en el Korean Advanced Institute of Science Technology en Corea. Estuve 4 meses ahí y ellos estaban trabajando en este tipo de reactores. Es un reactor de 12 megavatios que lo pueden trasladar a cualquier sitio con ese camión, conectarlo en algún sitio para suministrar energía a sitios donde realmente no llegan las redes eléctricas, por ejemplo. O sea, es un diseño que es lo que entra dentro del grupo de los microreactores. Bueno, ¿qué son un reactor SMR? Ahora nos vamos a centrar un poco en los reactores SMR. SMR es el Small Modular Reactor. Es un reactor similar a muchos de los que ya están funcionando, más pequeños, que pueden estar refrigerados, como pone ahí, por agua, sales fundidas, plomo, gas. Es modular porque se puede ir fabricando, pues como fabricamos las lavadoras en módulos, todos de mismas características, pero al final nosotros ponemos, es pequeño porque cada módulo puede tener menos de 300 megavatios. Para que se haga una idea, la mayor parte de esas centrales, de las 400 y pico, son del orden de unos 1000 megavatios eléctricos. Y aquí estamos hablando de 300. Eso significa dos cosas. En primer lugar, menos coste de inversión y, en segundo lugar, mucho más tiempo para construir una instalación. Mientras que la otra son mucho más robustas y necesita más tiempo. Esto necesita mucho menos tiempo. Y además, la ventaja que tiene es que esos módulos, cuando uno necesita más demanda de energía, puede irlos poniendo a lo largo del tiempo. ¿Okay? Esta la voy a pasar bastante rápido porque, en definitiva, de lo que se trata, bueno, esto se ve un poco cuál es el proceso de fabricación. Este otro es el número de reactores modulares que en este momento se está trabajando en el mundo. Son del orden de 80 proyectos repartidos, como vemos ahí, en todo el mundo. De ellos, aproximadamente en este momento, hay 4 o 5 que son los posibles, van a ser comerciales en los próximos de aquí al año 2030.
Muchos de ellos están en la fase de licencia y solamente hay uno que esté funcionando en este momento, que es en China, que ahora comentaré. En China ya hay el primero que ha estado funcionando. Bueno, estos son distintos tipos. Vemos algunos que son reactores de tierra, otros son reactores que van dentro de barcos, por ejemplo, o submarinos, y luego hay distinto tipo de reactores de características, pero para que vean, simplemente sin entrar en más detalles, que realmente esto es un mundo que va a ser muy comercial prácticamente de aquí a 10 años y que van a estar, obviamente, hay empresas que ya las están comercializando, como veremos, pero esta sí me quiero parar un poco, porque este tipo de reactores no solamente sirven para producir energía eléctrica, sino que sirven para diversos tipos de aplicaciones en los cuales se están utilizando combustibles fósiles. Por ejemplo, dependiendo de la temperatura del refrigerante, ahí vemos una escala desde 100 hasta prácticamente 1200 grados centígrados, que puede estar para calentamiento urbano, que puede estar para desalar agua del mar, para las manufacturas, industria papelera, para producción de metano, para refinado de petróleo, para industria pesada, inclusive para producir hidrógeno. Y además producir hidrógeno de una manera masiva, es decir, grandes producciones de hidrógeno. En China ya hay un reactor que su objetivo es parte producir energía eléctrica y por otro lado producir hidrógeno. Bueno, este es un reactor típico que aquí vemos los distintos módulos, son distintos módulos, una estructura prácticamente la misma, pero cada uno de estos módulos es como ir poniendo una serie de racks, de tarjetas ahí, todas de la misma característica, y puede pasar desde 100 megavatios hasta 800 megavatios dependiendo del número de unidades. Este es un reactor muy parecido al que está funcionando en China. Aquí vemos uno que es de la empresa de Bill Gates. TerraPower es una empresa de Bill Gates y él está interesado en producir justamente ese reactor. Eso está en fase de diseño en este momento en Estados Unidos. Es un reactor pequeño, de prácticamente unos, ahí vemos que es aproximadamente unos 100 megavatios, y también Corea del Sur está interesado en usar este tipo de reactor. Está trabajando también con ellos. Este es el reactor chino, que tiene aproximadamente 100 megavatios y empezó a funcionar en el 2021 y es un reactor que es como un bingo. Son bolas que se están moviendo y esas reacciones, el calentamiento, se refrigera con helio. Entonces aquí al final lo que hay es una turbina de gas muy característica de muchos sistemas de movimiento, sobre todo en barcos. Tenemos aquí un reactor nuclear flotante, es el Akademik Lomonosov, que sirve, cuando estuve una de las veces en San Petersburgo lo estaban allí construyendo y en el año 2020 fue lanzado, tiene 100 megavatios y Guinea está muy interesado en este momento en ese reactor. Son reactores que tienen una vida de prácticamente 60 años, es un barco con el reactor y puede ir a distintos sitios a suministrar energía. El combustible solamente se recarga cada 7 años, es decir, que puede estar funcionando 7 años con el combustible que se mete ahí sin parar, sin parar. Bueno, aquí hay una tabla de un poco de cuánto es lo que cuesta. Ahí hay distintos valores y prácticamente estamos hablando de varios millones de euros para potencias relativamente, como pone ahí, 300, en algunos casos 80 megavatios, que es el NuScale, una de las figuras que hemos visto ahí. Obviamente estos datos, sobre todo el chino, que es el que está funcionando, pues no se tienen datos exactos de cuánto ha costado y cuánto cuesta, y el resto pues tiene su incertidumbre hasta el momento de que se construya y una vez, en algunos casos, obtenida la licencia. Los principales retos, bueno, pues hay aquí una serie de ellos. En primer lugar, ¿qué tecnología es la que necesitamos? En segundo lugar,
cuáles son los procesos de licenciamiento, que en algunos países llevan más tiempo que en otros, pero todos estos reactores se están licenciando o en Canadá o en Estados Unidos, obviamente en Rusia, los que sean, en China y el resto de los países, bueno, en Inglaterra también, y el combustible es muy variado. Y luego estamos en lo de siempre, la aceptación social. Es decir, todo el mundo ve la energía nuclear como algo que apareció en Hiroshima y Nagasaki en su momento. Nos acordamos de Chernóbil, nos acordamos de Fukushima, pero solamente ha habido un accidente real, que fue el de Chernóbil, que fue un accidente mal gestionado por las autoridades, un diseño que no se debería de haber construido nunca, porque era un diseño muy inestable, estaba ya advertido por los americanos, y el de Fukushima fue por un accidente natural, Es decir, como consecuencia del maremoto, se inutilizaron todos los sistemas de seguridad de emergencia y entonces subió la temperatura, se produjo producción de hidrógeno, se produjo la explosión. No fue una explosión nuclear, fue una explosión de hidrógeno y toda la estructura desapareció y la emisión, obviamente, de productos radiactivos. Como vemos aquí, hay muchas empresas y entidades y países que están muy interesados en todo este tipo de desarrollos, tanto en Norteamérica como en Asia, como en Europa, como en África. En África están muy interesados en Kenia y también en algún otro de los países, pero fundamentalmente Kenia, además de Sudáfrica, que desarrolló o tenía desarrollo de reactores en su momento, de esos que hemos presentado de bolas. La fusión nuclear es la siguiente. Quiero comentar solamente el tema de la fusión nuclear, porque de esto siempre se pone algún chiste, ¿no? Es decir, los primeros que empezaron con ello ya se han jubilado, ya no, algunos ya ni viven. Los siguientes, siempre se dice dentro de 20 años, dentro de 30 años. Estas dos instalaciones, bueno, la fusión lo que utiliza es combustible de hidrógeno, estamos utilizando elementos de hidrógeno y de lo que se trata fundamentalmente de usar una gran cantidad de energía para que esos núcleos se fundan, se hagan una fusión, se libere esa energía que aparece ahí en forma de partículas y esas partículas interaccionan con los materiales y calientan. Y al final tenemos una estructura muy parecida a la de la fisión, que es este esquema de aquí, que obviamente al final pues, va a generar energía eléctrica. Las dos instalaciones más avanzadas que hay es este de aquí. Esto es una instalación con láseres, que está en California, en el Laboratorio Nacional de Livermore. Yo debo tener alguna foto, bueno, con la instalación, pero no sé dónde la tengo, por lo cual no me he podido poner ahí, pero tuvimos una visita en un congreso. El ITER, esta es la instalación europea, el ITER, pero estos son reactores que no son demostradores, o sea, no producen energía todavía, es decir, que la energía que se está gastando no se está recuperando, aunque ya en el NIF ha habido algún ejemplo de recuperación energética, pero son cosas muy puntuales. El paso siguiente es tener un demostrador, que se espera más o menos la siguiente versión del ITER, que puede ser en 2040, y antes de 2050 yo no pienso que vaya a haber ningún reactor comercial con fusión, pero es un proyecto de futuro, obviamente. Y además, en ese proyecto de futuro, lo más importante es que se han invertido, en el año 2022, se han invertido del orden de 4,7 billones de dólares de fondos privados, generalmente inversores, y también se han invertido de 11 millones de dólares de fondos públicos. Y hay un montón de industrias o de empresas que están muy interesadas. Ahí hay algunos de los resultados que se han obtenido en distintas instalaciones. Hay del orden de 133 instalaciones
de distintos diseños, Tokamak, Accelerator, con láser y con otros, y hay una instalación en España, en Granada, que es esta de aquí que aparece ahí, FIMDONS, que es un consorcio mundial, europeo, justamente para hacer la prueba de materiales, porque estos materiales van a aguantar temperaturas, porque la fusión se necesita alcanzar millones de grados centígrados, pero que esa temperatura no toque los materiales, pero en el momento que los toque hay que ver exactamente cuál es el comportamiento de los distintos materiales que van a estar ahí. Y como he puesto ahí, no parece que vaya a haber una solución antes del 2050. El hidrógeno, y con esto ya voy casi terminando. La demanda actual de hidrógeno en el mundo es del orden de 70 millones de toneladas de hidrógeno al año. Todos ellos producidos prácticamente en un porcentaje muy alto con combustibles fósiles. Una parte más pequeña con energías renovables. Y obviamente, en este momento, la producción de hidrógeno emite CO2 del orden de 830 millones de toneladas de CO2 al año. Por tanto, no es un sistema en este momento sostenible como tal. Sin embargo, con fuentes limpias de carbono, como son energías renovables, como son con captura de carbono, con biomasa y con nuclear, obviamente se puede obtener lo que se llama hidrógeno verde, aunque a los nucleares nos llaman la producción del hidrógeno rosa. No sé por qué, pero bueno, yo sé por qué. Pero, evidentemente, esa producción no es emitiendo CO2. Esta es un poco la economía del hidrógeno. Aquí tenemos, obviamente, cuáles son los procesos, porque procesos hay muchos, dependiendo de la temperatura, son termoquímicos, electrólisis, diversas formas de proceso que necesitan energía eléctrica. Y lo que se ve ahí es energías renovables, energía nuclear. Al final tenemos un mapa de funcionamiento en distintas áreas, que es lo que de alguna manera es el vector hidrógeno para uso final, donde aparecen pues, muchas de las aplicaciones que en este momento se están llevando por combustibles fósiles, inclusive la aviación. O sea, Airbus está probando justamente el tener combustible de hidrógeno. Lo que pasa es que lo tiene que llevar en forma líquida y tiene que estar a unas temperaturas muy bajas y eso genera problemas. Pero están trabajando Airbus en este tipo de cosas. Yo, en principio, no me montaría en el primero que hubiera. Lo digo fundamentalmente porque inclusive los coches de hidrógeno, yo se lo he preguntado a la gente de Toyota y digo, ¿tenéis la seguridad? Porque un escape de hidrógeno produce una deflagración y un escape de hidrógeno en el aire produce una deflagración. Y entonces dicen, no, esto está asegurado. Digo, bueno, vale, de acuerdo. Yo tengo un coche, o tenía un coche híbrido y también tenía mi seguridad de que la batería no se quemara y hubiera cualquier tipo de problemas. Pero, bueno, está ahí y se está trabajando mucho en el tema de hidrógeno. O sea que no es... y sobre todo hay muchas aplicaciones que pueden ser sustituidas. Sobre todo sustituido por gas, el gas que realmente estamos usando. Porque el gas sí emite CO2. Este es un esquema que con esto prácticamente voy a ir terminando, que es un sistema híbrido. Es decir, cómo realmente lo que estamos hablando de esa compensación de las energías renovables que son intermitentes y cómo lo nuclear en muchos aspectos puede suponer un almacenamiento de esa energía para horas que realmente las energías renovables no funcionan. A modo de ejemplo, hace 2 semanas en España hubo un caso muy concreto en un momento determinado. Es decir, había 2 centrales nucleares que habían bajado bastante la potencia porque el gobierno español les pone unas tasas muy altas y entonces dijeron, bueno, pues como no recuperamos la inversión, ponemos los reactores a un funcionamiento más bajo. Bueno, la hidráulica en ese momento estaba bastante baja y no estaba aportando la energía necesaria. Y en ese momento, en un momento determinado, una de las centrales nucleares tuvo una parada no programada. Una parada no programada, el reactor se pone a potencia cero y en ese momento tuvieron que llamar
hay un sistema, digamos, de emergencia para que todas las empresas más consumidoras de energía, por ejemplo, por las acerías y cualquiera otras, tienen un número de horas que se desconectan de la red para que el resto de los usuarios no se queden en apagón. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que les puede pasar a los españoles si cierran todas las centrales de aquí al 2035. Es un ejemplo. Yo lo puse el otro día que tuve una comparecencia en el Congreso con parlamentarios y les puse ese ejemplo. ¿Por qué? Pues porque si yo soy un empresario y tengo mis 24 horas que estoy produciendo un producto que además me están pidiendo que lo envíe rápidamente, yo no puedo estar parando 3 horas. Es decir, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Y no sé cómo lo van a solucionar. Pero en este caso, yo la primera vez que vi una estructura de estas, lo vi en Arabia Saudita, en un congreso, y los árabes ponían una estructura de este estilo. Y claro, la pregunta es, ¿por qué no usan ustedes el petróleo? No, el petróleo lo vendemos. Nosotros vamos a estar con esto. O sea, esa era su solución, ¿no? Y realmente es así. Emiratos Árabes, por ejemplo, Emirates, que tiene bastante gas, igual que Qatar, pues lo que realmente en este momento tiene 4 centrales nucleares de 1000 megavatios con diseño coreano, que realmente están funcionando ya. Este es otro ejemplo de una planta solar y nuclear. Esto es un diseño de Holtec, que es una empresa americana que tiene un reactor, un SMR de 300 megavatios, lo combina con una planta termosolar, que es bastante activa, vamos, no termosolar, es una planta de fotovoltaica, perdón. Y esa planta fotovoltaica produce más o menos del orden de 2 megavatios hora por metro cuadrado. En función de los metros cuadrados que uno ponga, tiene más potencia o no. Mientras que el reactor puede estar funcionando 300 megavatios. Es un diseño, no está construido, es un diseño que están vendiendo. ¿Okay? Y aquí tenemos, con esto es mi conclusión. La conclusión es, el futuro pasa por esta situación. Tenemos todas las energías que tenemos ahí, son energías que no emiten CO2, están conectadas a la red, como vemos aquí, tenemos la conexión a la red. Hay también una producción de hidrógeno, hay una producción de electricidad. Esto es la estructura americana, puesto que esta es la fuente de donde he sacado esto, es del Departamento de Energía de Estados Unidos, y utilizan, entre comillas, los gasoductos correspondientes para poder utilizar el hidrógeno para todas estas aplicaciones que tenemos aquí. Transporte, combustibles, producción de amonio, metales, químico, la parte de residencial y uso doméstico, y por tanto el vector hidrógeno conectado con o producido a través de electricidad es un poco el objetivo que va a haber fundamentalmente en el futuro. Bueno, yo he utilizado esta bibliografía, no he utilizado inteligencia artificial, he utilizado toda esta bibliografía, que pueden ustedes, hay alguna más. Yo les recomiendo la primera, porque es muy actualizada, son los boletines o los informes que la Agencia Internacional de Energía produce cada año, y luego está la Agencia Internacional de Energía Atómica, por supuesto la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, la British Petroleum, por aquellos datos de gas y petróleo, Enerdata, el World Nuclear Association, obviamente las dos últimas están muy relacionadas con el tema nuclear. Y simplemente, ya terminando, pues agradecer desde luego la oportunidad al Ministerio, el que además haya dado la oportunidad a 2 universidades que seamos, en este caso a la que como rector estoy, y bueno, esto y más es el producto de todo el trabajo de mucho tiempo. Es decir, que la inteligencia artificial, si lo paso, pues se tendrá todo ese trabajo de 50 años.
pero no sé si lo hubiera hecho mejor, pero en cualquier caso está ahí. Y por otro lado, como he trabajado muchos años en fusión, como cofundador en el año 1983, me parece que fue, fundamos el Instituto de Fusión y prácticamente pues con eso termino, y que seamos conscientes de que realmente tenemos que mirar el futuro. Hoy leía, hace un momento antes de venir aquí, que simplemente, para que se hagan ustedes una idea, de toda la comida que realmente desaprovechamos, el 8% de las emisiones que hay en el mundo procede de ahí. El 8% de las emisiones procede de haber generado, con lo cual tenemos que ser absolutamente conscientes de que comamos justamente lo que necesitamos y si no, también aprovechemos para donarlo a las personas que de alguna manera tienen necesidades. Y muchas gracias. Estoy con las preguntas. Si hay alguna pregunta, sí. Bueno, muchísimas gracias, señor rector, Altagracia Tavares, y saludar a los estudiantes, a todos, de todas las universidades. En este caso, como anfitriones, a los estudiantes del técnico superior en administración municipal. Agradecer su importante conferencia y brevemente 2 preguntas en una. A pesar, señor rector, de que usted presentó una imagen del mapa de los 80 proyectos nucleares, ¿no? Proyectos. Proyectos Reactores, de reactores pequeños. Ok, que usted dijo que están en todo el mundo. En esa imagen no pude ver, o sea, no lo pude ver desde aquí. ¿Cuántos habrá para Latinoamérica? Bueno, más o menos, del 80. Vamos a ver, efectivamente se me olvidó decir que uno de los diseños que está en Latinoamérica está en Argentina. ¿En Argentina? En Argentina. El CAREN es un reactor. Yo tuve la posibilidad de hablar con la gente de INVAC, que es la empresa, prácticamente empresa privada pública, que pertenece a la Comisión Nacional de Energía de Argentina, en Bariloche cuando estuve de sabático, y es un reactor pequeño de prácticamente 100 megavatios que está dentro de los posibles comercializadores. Perfecto. Yo sé, me parece que Colombia también ha tenido algún interés en algún reactor, por lo menos yo lo he visto hace unos meses, no sé con qué empresas pueden ser, pero muchos de estos otros reactores obviamente son vendibles en cualquier sitio. Ok, muchas gracias. Y la otra pregunta es, ¿cómo se ha informado o si se ha informado de manera adecuada en todo el mundo, pero sobre todo siempre me sitúo en lo que es Latinoamérica y Centroamérica, sobre el impacto que puede tener el tema de los paneles solares con la agricultura? ¿Se sabe? ¿Se está informando? ¿Hay estudios? Bueno, prácticamente eso depende de lo que ha habido, por lo menos en algunas zonas de España, protestas de los agricultores, obviamente porque desplazan, obviamente por cuestiones de tipo municipal, es decir, yo quiero poner los paneles porque tengo subvenciones del gobierno y a partir de ahí pues puede haber problemas obviamente con los agricultores. Los grupos ecologistas inclusive en algunos casos también han estado en contra de los aerogeneradores, porque desplazan a las aves, producen ruidos en algunos casos y demás, y eso también, pero son cosas como muy puntuales. Y eso debe de manejarse, obviamente, en cada uno de los países y en cada una de las comunidades. O sea, el mix energético depende, o sea, una cosa es que hablemos de manera global, desde el punto de vista de cómo tenemos que ir, porque China se desmarca, la India pues poco más o menos, pues porque necesitan producir materiales que sean competitivos.
porque el cambiar todo eso, quitar todas las energías con combustibles fósiles, pasarlos a las otras, significa inversiones, significa cambio de procedimientos, de procesos y de formas de construcción. Y, por tanto, cada país va a ir adaptando más o menos su transición ecológica hacia la descarbonización. El utilizar muchos, ahí hemos visto la superficie que tiene, pero obviamente eso tiene que ser políticas, por eso los stakeholders, los que tienen que tomar decisiones, tienen que ver muy claramente cuáles son las situaciones que tiene que haber. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. Sí. Aquí. Bien. Hay también varios movimientos ecológicos, de movimiento ecológico. Uno que tiene plantear que es el juicio ecológico, donde hacen una evaluación crítica a cierto tipo de radicalismo frente a una naturaleza desnuda, que incluso se ha hecho análisis que por sí ella con su torrencial aguacero y su depredación, o sea, independiente del hombre, también no es inocente. Es decir, hay una visión ecológica donde es un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, y no simplemente esa radicalidad de muchos movimientos. También la energía, como usted lo ha planteado, ese tipo de energía sirve dentro de un ambiente más equilibrado, sirve para desarrollar también parte de la modernización del mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta va por lo siguiente, o sea, un tipo de planta, como yo vi ahí, que al asociar la planta nuclear de Ucrania, la planta que haya, o sea, una explosión de ese tipo, de allá en Ucrania, que usted ha visto que han estado en peligro, o sea, la magnitud de eso, o sea, en Europa, por ejemplo, una explosión que haya frente, qué sé yo, a ese conflicto que hay. ¿Una explosión en Ucrania? Sí, de una de esas plantas que están ahí, sí, de un reactor. Bueno, cuando hubo la invasión de Rusia a Ucrania, eso fue muchas de las preguntas que nos hicieron. Si yo soy inteligente, por lo menos entiendo que los rusos deben de ser inteligentes y quieren invadir un país, lo primero que deben de hacer es no meterse en una zona que realmente, yo soy bastante políticamente incorrecto, soy correcto con la política de la República Dominicana, pero lo que quiero decir es que, vamos a ver, los militares se metieron en la zona de Chernóbil y Chernóbil era territorio ruso cuando realmente ocurrió el accidente, ¿ok? Era territorio de la República Socialista Soviética. Después se independizaron Ucrania, ¿ok? Y sabían exactamente que en esa zona no se deberían de meter, porque es una zona que tiene una contaminación, está bien protegida, pero se metieron allí. Lo segundo es, si yo quiero invadir algo, lo que quiero es que cuando yo esté allí, esté bastante limpio. O sea, lo que no voy a hacer es explotar. O sea, se han acercado, han estado en Zaporilla, que era la central más grande del mundo, porque tiene varios reactores, y en algún momento hubo algún impacto sobre uno de los edificios que hemos visto ahí, el edificio de fuera, pero no llegó a pasar hacia adentro. Yo creo que era simplemente una forma de hacer que realmente fueran, digamos, rindiéndose de alguna manera. Pero no ha habido ningún aspecto de eso. Bien, vamos a tener dos preguntas más desde la UAS. Está de manera auditiva. Vamos a usar la tecnología. Muchas gracias por su presentación. Vemos América Latina una transición financiera, fiscal y energética. Entonces queríamos saber cuáles proyectos pilotos concretos tienen en España para el aprovechamiento del hidrógeno como fuente de energía. ¿Quiere que la repita? Sí, repítemela. Repetimos. Si me lo dicen de palabra porque no lo he oído. Vamos a ponérsela a usted. Vale. Muchas gracias por su presentación. Vemos América Latina una transición financiera, fiscal y energética. Entonces queríamos saber cuáles proyectos pilotos concretos tienen
aprovechamiento del hidrógeno como fuente de energía. Sí, hay varias asociaciones. Bueno, en primer lugar, la empresa Repsol es la que más hidrógeno produce, pero lo está produciendo a través de gas. O sea, está produciendo bastante hidrógeno. Y luego hay varias asociaciones, yo conozco a varios, hay una asociación del hidrógeno también en Europa, justamente para impulsar la producción de hidrógeno de alguna manera como hidrógeno verde, como hidrógeno verde. Pero la producción de hidrógeno a través de energías renovables es bastante, digamos, no es una cantidad masiva que fuera a abastecer prácticamente a las necesidades que hemos visto ahí de llegar a del orden de 400 millones de toneladas de hidrógeno al año. No sé si había una pregunta ahí. Hay otra pregunta más de la UAS y con esto, por favor, vamos a concluir. Estaba aquí preguntando. Recibimos la otra de otra aquí. que ha levantado la mano Perfecto. también. Pero para no comer tiempo a otros, Sí, yo sí. les contesto después, o sea, no hay ningún tipo Profesor Andy Peña de la UAS. de... Ya no sé su conocimiento aquí con los detalles energéticos del país, pero aprovechando, no sé si usted tiene alguna recomendación o apreciación de algún estudio, ya que los países pequeños a veces que tenemos menos de 200 años de fundado, a veces aprovechamos las lecciones aprendidas de otros países. No sé si es una recomendación, ya que este país todavía lamentablemente no tenemos energía eléctrica estable, todavía al día de hoy, si hay alguna propuesta para esa transición energética que debemos llegar allá, si usted tiene algún estudio o acercamiento con el país en ese sentido. Si estamos hablando de energía nuclear, o sea, la parte de renovables, yo sé que el país en estos últimos meses ha hecho bastante acopio de proyectos de energías renovables, sobre todo solar y eólica también, pero fundamentalmente solar, yo creo que fotovoltaica. Entonces, ahí hay, digamos, un conocimiento mucho más de ingeniería de lo que realmente está. De la parte nuclear necesita un paso, porque es necesario tener, de hecho aquí hay un organismo regulador que depende del Ministerio de Energía y Minas, hay una Dirección General de Energía Nuclear que controla todas aquellas cosas. A lo mejor tendría que robustecerse sobre todo la parte de seguridad de este tipo de instalaciones y luego tendría que haber una parte formativa para operar los reactores y alguna otra cosa más. Eso es un plan que habría que establecer para poder llegar a tener una estructura si es que el gobierno o las empresas, porque esto tiene que ser una cosa consorciada, para llegar a tener algún tipo de instalación nuclear que pudiera ir sustituyendo a la parte del gas, porque el gas todo se importa, el combustible nuclear prácticamente desde el punto de vista del kilovatio hora solamente supone un 11% del precio total, porque los precios son como muy estables y no está sometido a problemas geopolíticos. Bueno, cuando ha habido la invasión de Rusia, ha habido gran parte del combustible que venía de Rusia, pero en este momento ya prácticamente se ha trasladado, Estados Unidos ha empezado también a fabricar y otros que se supone que eran fabricantes de combustible, pero los precios eran mucho más baratos los de los rusos. Entonces todo el mundo compraba de los rusos, Entonces esa institución que he puesto yo ahí de bibliografía, el World Nuclear Association, se encarga de todo este tema de cómo abastecerse de combustible. ¿Okay? Entonces es un porcentaje muy bajo ese combustible, mientras que el gas o el petróleo, hemos visto que desde el año 73, que yo más o menos empezaba a trabajar en estas cosas, ha ido sufriendo variaciones. Siempre aspectos geopolíticos, suministro, variaciones de precios. Una vez está a $40 el metro cúbico, estamos hablando de, metro cúbico, y ahora mismo en otros casos puede estar a 70, ha llegado a 100 durante la guerra de Ucrania, o sea que tiene unas fluctuaciones que varía obviamente en la proyección de una industria o de una economía familiar, por ejemplo.
Bien, vamos a agradecer la ponencia de nuestro conferencista magistral, el doctor Emilio Mínguez Torres, rector que hoy nos acoge en esta alta casa de estudio. Okay. Igualmente le vamos a invitar a que pueden pasar a los salones y a los multiusos en el nivel 4. Pueden ir por este pasillo. Pueden ir a este pasillo. Muchísimas gracias.